cosa de la edad, por dudar de mi verdad. Hablar de Marco Antonio Solís es adentrarse en una de las trayectorias más emblemáticas y profundas de la música latinoamericana. Durante más de 5 décadas, su voz ha acompañado historias de amor, desamor, esperanza y nostalgia. Sin embargo, detrás de esa figura artística sólida, casi intocable, siempre existió una pregunta que muchos fans, críticos y observadores se hacían en silencio. ¿Qué es lo que realmente guarda en su interior este hombre que parece haberlo vivido todo? A sus 65 años, cuando muchos artistas optan por retirarse lentamente del foco mediático, Solís ha hecho algo completamente distinto. Ha decidido hablar. Cinta, no con el dramatismo de un escándalo ni con la urgencia de limpiar su imagen, sino con la serenidad de quien ha comprendido que el tiempo ya no es un enemigo, sino un aliado. Y es precisamente esa calma la que hace que su confesión tenga un peso mucho mayor. Para entender el impacto de esta revelación, primero hay que mirar hacia atrás. Marco Antonio Solís no es solo un cantante, es un narrador de emociones. Desde sus inicios con los Bukis, supo conectar con el público de una manera casi intuitiva. Sus letras no eran simples canciones, eran fragmentos de vida. Durante años, su imagen pública se mantuvo casi intacta. El artista romántico, el hombre sensible, el compositor brillante. Pero como suele ocurrir con figuras tan queridas, esa imagen también generó una especie de distancia. Era admirado, sí, pero también percibido como alguien que nunca mostraba del todo su lado más vulnerable. Esa aparente perfección despertó sospechas. ¿Era realmente tan equilibrado como parecía? ¿O había partes de su historia que prefería mantener en la sombra? Con el paso de los años, comenzaron a aparecer pequeños indicios. Entrevistas donde evitaba ciertas preguntas, pausas más largas de lo habitual antes de responder, miradas que parecían perderse en recuerdos no compartidos. Nada explícito, pero suficiente para alimentar la curiosidad. Los fans más atentos empezaron a notar un cambio en sus letras. Las canciones se volvieron más introspectivas, más crudas. Ya no hablaban solo del amor idealizado, sino también de la pérdida, del arrepentimiento, de las decisiones difíciles. Era como si, poco a poco, el artista estuviera preparando el terreno para algo más grande. Ser una figura como Marco Antonio Solís no es sencillo. La fama, lejos de ser solo un privilegio, también es una carga. Durante décadas, ha tenido que cumplir con expectativas constantes. Del público, de la industria, incluso de sí mismo. Esa presión puede convertirse en una prisión invisible. No hay espacio para el error, ni para la duda. Todo debe estar bajo control. Todo debe encajar con la imagen construida. Pero nadie puede sostener una máscara para siempre. Y quizás, en algún momento reciente, Solís entendió que ya no tenía sentido seguir ocultando aquello que lo hacía humano. No fue una declaración explosiva ni un titular sensacionalista. Fue algo mucho más sutil. En una conversación aparentemente tranquila, dejó escapar palabras que, para muchos, confirmaron lo que siempre habían sospechado. Habló de sus luchas internas, de momentos en los que dudó de sí mismo, de decisiones que lo marcaron profundamente, pero sobre todo, habló de algo que rara vez se asocia con figuras tan exitosas: el miedo. El miedo a no estar a la altura, el miedo a perder lo construido, el miedo a enfrentarse a su propia verdad. Y fue ahí donde todo cobró sentido. Durante años, su música había sido una ventana a su alma. Pero ahora, finalmente, él mismo estaba dispuesto a abrir la puerta. Hay algo profundamente humano en guardar secretos. No necesariamente secretos escandalosos, sino emociones no expresadas, pensamientos que nunca se verbalizan. En el caso de Marco Antonio Solís, ese silencio parecía formar parte de su identidad.
no porque quisiera ocultar algo deliberadamente, sino porque quizás no encontraba el momento adecuado para decirlo. Hasta ahora, a los 65 años, con una carrera consolidada y un legado asegurado, ya no tiene nada que demostrar. Y eso le ha dado una libertad que antes no tenía. Libertad, la libertad de ser honesto. Esta confesión no marca un final, sino un inicio. Un nuevo capítulo en la vida de un artista que, lejos de apagarse, parece más consciente que nunca de su propósito. Ya no se trata solo de cantar o de llenar estadios. Se trata de conectar desde un lugar más profundo, más auténtico. Y eso cambia todo. Porque cuando un artista decide mostrarse tal como es, sin filtros, ni expectativas, su obra adquiere una dimensión completamente distinta. La reacción del público ha sido, en su mayoría, de empatía. Lejos de decepcionarse, los fans han encontrado en esta confesión una razón más para admirarlo. Porque, al final, lo que más conecta no es la perfección, sino la honestidad. Ver a alguien como Marco Antonio Solís, reconocer sus dudas, sus miedos y sus contradicciones lo hace más cercano, más real. Y quizás, más grande que nunca. Desde muy joven, Marco Antonio Solís experimentó algo que muchos artistas pasan toda una vida persiguiendo: el reconocimiento masivo. Con los Bukis, alcanzó una fama que trascendía fronteras. Canciones que se convertían en himnos, giras interminables, multitudes coreando cada palabra. Pero el éxito temprano tiene un costo. Cuando una persona crece bajo la mirada constante del público, su desarrollo emocional puede verse condicionado. No hay espacio para equivocarse en privado, ni para aprender lejos del juicio externo. Cada error, cada duda, se amplifica. Y aunque Solís siempre mantuvo una imagen de control y serenidad, lo cierto es que, en lo más profundo, comenzó a gestarse una tensión difícil de sostener. Uno de los conflictos más complejos que enfrentó fue la dualidad entre el personaje público y el individuo real. El Buki, romántico, sabio, casi místico, se convirtió en una figura casi simbólica, pero detrás de ese personaje estaba Marco, el hombre. Un hombre que también sentía inseguridad, que también se equivocaba, que también necesitaba respuestas. Sin embargo, cuanto más crecía su figura pública, más difícil se volvía permitir que esas facetas humanas salieran a la luz. Había demasiado en juego. Otro aspecto clave en esta historia son sus relaciones personales. La vida de gira, los compromisos constantes y la presión del éxito suelen dejar poco espacio para la estabilidad emocional. A lo largo de los años, Solís vivió amores intensos, pero también enfrentó rupturas, distancias y silencios difíciles de explicar. En varias ocasiones, sus propias canciones parecían anticipar o reflejar esas experiencias. Letras cargadas de nostalgia, de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta. Muchos seguidores comenzaron a notar que sus composiciones no eran solo ficción. Había algo profundamente autobiográfico en ellas, y eso reforzaba una sospecha: que detrás del artista exitoso existía una historia personal mucho más compleja de lo que se mostraba públicamente. En su reciente confesión, uno de los elementos más impactantes fue su reconocimiento del miedo. No un miedo superficial, sino uno profundamente arraigado: el temor a mostrarse tal como es. En el mundo del espectáculo, la vulnerabilidad puede ser vista como debilidad. Y durante décadas, Solís aprendió, quizás de manera inconsciente, a protegerse. Pero esa protección también implica un costo emocional. Guardar lo que se siente, evitar ciertas conversaciones, postergar decisiones importantes. Todo eso se acumula con el tiempo. Y llega un momento en que ya no se puede ignorar. Lo que hace tan significativa esta etapa de su vida no es solo la confesión en sí, sino el proceso que la precede. Porque no se trata de una reacción impulsiva, sino de una evolución lenta, profunda. En entrevistas recientes, se percibe un tono distinto, más reflexivo, más pausado, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente pensada, no para impresionar, sino para ser honesta. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana.
Es el resultado de años de introspección, de momentos de soledad, de enfrentar preguntas incómodas sin buscar respuestas fáciles. Cumplir 65 años no es un detalle menor. Es una etapa en la que muchas personas hacen balance de su vida. Lo que se logró, lo que se perdió, lo que aún queda por decir. Para alguien como Marco Antonio Solís, ese balance tiene una dimensión aún mayor. Su vida no solo le pertenece a él, sino también a millones de personas que han crecido con su música. Y, sin embargo, en ese punto de madurez, parece haber entendido algo fundamental, que su verdad personal es igual de importante que su legado artístico. Durante décadas, la música fue su forma de expresar lo que no podía decir abiertamente. Cada canción funcionaba como una especie de confesión indirecta. Pero ahora, esa barrera ha comenzado a desaparecer. Lo que antes se insinuaba en metáforas, hoy se expresa con palabras claras. Y eso cambia la manera en que escuchamos su obra. Canciones que parecían hablar de otros, ahora se sienten como fragmentos de su propia historia. Versos que antes eran interpretados como universales, ahora adquieren un matiz profundamente personal. Esta nueva etapa plantea una pregunta interesante. ¿Cómo cambia un artista cuando deja de ocultar partes de sí mismo? En el caso de Marco Antonio Solís, todo indica que esta apertura no debilita su figura, sino que la fortalece, porque añade una capa de autenticidad que trasciende cualquier éxito comercial. Ya no es solo el intérprete de grandes éxitos. Es un hombre que ha decidido enfrentarse a su propia historia y compartirla. Y eso, en un mundo donde la imagen suele ser más importante que la verdad, tiene un valor enorme. Al mirar hacia atrás, resulta evidente que este momento era inevitable. Las señales estaban ahí. En sus canciones, en sus silencios, en sus miradas. Solo faltaba el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. No como una ruptura dramática, sino como una liberación serena. Como el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Después de décadas de silencio, insinuaciones y emociones contenidas, la confesión de Marco Antonio Solís no solo marca un momento personal, sino también un punto de inflexión en la historia de su carrera. Lo que en un principio parecía una revelación íntima, casi susurrada, terminó convirtiéndose en un acontecimiento que resonó profundamente entre sus seguidores y dentro de la industria musical. Pero, ¿qué es exactamente lo que cambió? Curiosamente, lo que más ha impactado no es la naturaleza de su confesión, sino el hecho de que, en el fondo, muchos ya lo intuían. Durante años, sus canciones fueron pistas dispersas, fragmentos de una verdad emocional que nunca se expresó directamente. Ahora, al escuchar sus palabras, todo encaja. No se trata de un giro inesperado, sino de la confirmación de algo que siempre estuvo ahí, escondido entre versos y melodías. Esa coherencia entre su obra y su vida es lo que le da a su confesión una autenticidad difícil de cuestionar. Lejos de generar polémica, la reacción ha sido, en su mayoría, profundamente empática. Los fans no han visto esta confesión como una ruptura, sino como una evolución natural. Muchos han expresado que ahora entienden mejor sus canciones. Otros han compartido cómo sus propias vidas se reflejan en esa vulnerabilidad recién revelada. En un mundo donde las figuras públicas suelen mantener una distancia cuidadosamente construida, este gesto de honestidad ha sido recibido casi como un acto de valentía. Dentro de la industria musical, el impacto también ha sido notable. No porque Marco Antonio Solís necesite reinventarse, su legado ya está consolidado, sino porque ha demostrado que incluso las figuras más establecidas pueden evolucionar. Su confesión ha abierto una conversación más amplia sobre la autenticidad en el mundo artístico, sobre la importancia de mostrarse tal como uno es, incluso cuando eso implica cuestionar la imagen que se ha construido durante años. Y en ese sentido, su ejemplo podría influir en nuevas generaciones de artistas. Hay algo profundamente liberador en decir la verdad. No necesariamente porque cambie la percepción de los demás, sino porque transforma la relación que uno tiene consigo mismo. En el caso de Solís, esa liberación parece haber tenido un efecto inmediato. En sus apariciones recientes,
Se le percibe más relajado, más presente, más conectado con el momento, como si, al soltar lo que llevaba dentro, hubiera recuperado una parte de sí mismo que había quedado en pausa. Esta transformación personal inevitablemente influye en su proceso creativo. La música que pueda surgir a partir de ahora no será la misma. No porque pierda su esencia, sino porque gana profundidad. Un artista que se permite ser completamente honesto tiene acceso a un nivel de expresión distinto, más directo, más real, más humano. Y eso abre la puerta a una etapa artística que podría ser, paradójicamente, una de las más importantes de su carrera. Hasta ahora, el legado de Marco Antonio Solís estaba ligado a su talento, a sus éxitos, a su capacidad para emocionar a millones de personas. Pero con esta confesión, ese legado adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo el artista que escribió canciones inolvidables. Es también el hombre que, en un momento clave de su vida, decidió enfrentar su verdad y compartirla. Y eso tiene un valor que va más allá de la música. El hecho de que esta confesión ocurra a los 65 años no es casualidad. Es una etapa en la que las prioridades cambian, en la que lo esencial se vuelve más claro. Ya no se trata de acumular logros, sino de dar sentido a lo vivido. Y en ese contexto, hablar con honestidad se convierte en una necesidad más que en una opción. Aunque su historia es única, el mensaje que transmite es universal. Todos, en algún momento, enfrentamos la decisión de decir o no decir nuestra verdad. De mostrarnos tal como somos o de mantener una versión más cómoda, más aceptada. Lo que Marco Antonio Solís ha hecho es recordarnos que nunca es tarde para elegir la honestidad. ¿Y ahora qué? La gran pregunta es ¿qué viene después? ¿Habrá nuevas canciones que reflejen esta etapa? ¿Seguirá profundizando en esta apertura emocional? ¿O simplemente continuará su camino con una perspectiva distinta? No hay respuestas definitivas. Y quizás eso es lo más interesante, porque por primera vez en mucho tiempo, su historia no parece estar guiada por expectativas externas, sino por una búsqueda interna. Después de haber recorrido el camino de su silencio, sus sombras y su verdad revelada, el viaje de Marco Antonio Solís no termina en la confesión. En realidad, ahí es donde comienza la parte más compleja. Convivir con esa verdad, sostenerla en el tiempo y permitir que transforme no solo su arte, sino también su vida cotidiana. Porque decir la verdad es un acto poderoso, pero vivir de acuerdo con ella lo es aún más. Marine Mera. Cuando una figura pública revela aspectos profundos de su mundo interior, la fortalece. El impacto añade una capa de autenticidad que tras el verdadero cualquier éxito comercial. Ya no es solo el intérprete de grandes éxitos. Para Solís, es un hombre que ha decidido esta etapa representa un diálogo constante consigo mismo. Y eso, en un mundo donde la imagen suele ser más importante que la verdad, tiene un valor enorme. Al mirar hacia atrás, resulta evidente que este momento era inevitable. Esa verdad se convierte en una presencia permanente. Es como mirarse en un espejo sin filtros, sus silencios y aceptar lo que miradas. Uno de los procesos más importantes en esta nueva etapa, y ese momento ha llegado. Es la reconciliación. No como una ruptura dramática, no solo con otras personas, sino como una liberación serena, sino con su propia historia, como el cierre de un ciclo, cada decisión y el inicio de error. Después de décadas de silencio, forma parte de lo que es hoy, y emociones contenidas. Y lejos de intentar reescribir ese pasado, parece estar aprendiendo a integrarlo. No solo marca un momento todo fue perfecto. Reconocer que hubo momentos de inflexión en la historia de entender que incluso las sombras tienen un propósito. Parecía una revelación. Esa reconciliación no es un evento puntual, terminó convirtiéndose en un acontecimiento que resonó probablemente entre sus seguidores, uno de los más difíciles de la industria musical. Durante años, pero la relación entre Marco Antonio Solís y su público curiosamente se basó en la admiración. Lo que más ha impactado él no cantaba, es la naturaleza de ellos su escuchaban. Él expresaba el hecho de que ellos interpretaban. En el fondo, pero ahora muchos ya lo intuían. Esa dinámica durante años, sus canciones fueron de cercanía distinta. Fragmentos de una verdad emocional que nunca se expresó directamente. Hubiera reducido la distancia que los separaba de sus palabras. Todo ya no es solo el artista que habla de un giro inesperado.
Es alguien que ha decidido abrir sino una de la parte confirmación de de algo que permitiendo siempre que otros se estuvo ahí, identifiquen no solo con escondido sus entre canciones, versos y sino melodías. con su historia Esa personal. coherencia entre y su eso obra y crea su un vida vínculo mucho es más lo que le fuerte. da a su confesión Durante mucho una tiempo, autenticidad la difícil de vulnerabilidad fue cuestionar. vista como algo Lejos que de debía generar evitarse. polémica, la reacción especialmente ha sido, en el su mundo del mayoría, espectáculo, profundamente donde la empática. imagen lo es todo. Los Pero fans en este no han momento visto esta esta confesión confesión como una Solís ruptura, parece haber sino entendido como algo una evolución fundamental. natural. Que Muchos la han verdadera expresado que ahora fortaleza entienden no mejor está en sus ocultar, canciones, sino en otros han mostrarse. compartido cómo esa sus propias vulnerabilidad vidas no lo se debilita. reflejan en esa Al vulnerabilidad contrario, recién lo revelada. humaniza. En un Y mundo en un donde las contexto figuras donde la públicas perfección suelen suele mantener ser una artificial, distancia cuidadosamente esa construida, autenticidad ese se gesto vuelve de un honestidad valor escaso ha sido y recibido poderoso. casi como A un sus acto de 65 valentía. años, Dentro de la industria muchos musical, podrían pensar el que el impacto camino también ya ha está sido definido. notable. No Que porque no hay Marco grandes Antonio cambios Solís por venir. necesite reinventarse, Pero en el su caso de legado Marco ya está Antonio consolidado, Solís, sino porque ha todo demostrado indica que lo incluso contrario. las figuras Esta más confesión establecidas no cierra pueden puertas. evolucionar. Su Las confesión abre abre la abierto una posibilidad de conversación una más nueva amplia etapa creativa, sobre de decisiones más autenticidad en el alineadas mundo con su artístico, verdad, de sobre una la vida importancia vivida de con menos mostrarse peso tal como y uno más es. claridad. Incluso El futuro, cuando eso implica en lugar de ser cuestionar una la imagen repetición que se del ha pasado, construido durante años, se presenta como y en un ese espacio sentido de su ejemplo exploración. podría influir Aunque en su nuevas carrera generaciones pertenece de a varias artistas, generaciones. Hay algo profundamente momento liberador en decir específico, la verdad. Puede tener un impacto no especial en necesariamente los porque artistas cambie más la jóvenes, percepción de los en demás, una industria donde sino muchas porque veces transforma se la prioriza relación imagen que uno sobre tiene la esencia consigo mismo. Su En ejemplo el caso de plantea Solís, una alternativa. esa liberación parece haber La de tenido un construir efecto una inmediato. carrera basada en la En sus autenticidad. apariciones recientes, Incluso se le si percibe eso más implica relajado, exponerse, más presente, no es un camino más fácil, conectado con el momento, pero es como uno si, al soltar lo que deja llevaba huella. dentro, Hay hubiera algo recuperado profundamente una parte de simbólico sí en el mismo hecho que de había que esta quedado en pausa. transformación ocurra Esta ahora. transformación El personal tiempo, inevitablemente que en en muchos muchos casos casos se se percibe percibe como como una una pérdida. La Aquí música actúa que pueda como un surgir a maestro. partir de ahora le ha dado No perspectiva. será la misma. Le ha No permitido porque pierda entender su lo que esencia, realmente importa, sino porque gana y sobre profundidad. todo, le Un ha artista enseñado que que se permite permite ser ser completamente completamente honesto honesto que uno lleva dentro. Tiene La acceso historia a un de nivel de Marco Antonio expresión Solís distinto, sigue en movimiento, más directo, cada decisión, más cada real, palabra, cada más canción humano. futura estará Y eso abre la influenciada por puerta este a una momento. etapa artística Y eso que hace podría que todo ser, lo que venga después paradójicamente, tenga un significado una de las más distinto. importantes Al de final, su carrera. Lo que Hasta queda no ahora, es solo la el confesión legado de de un Marco artista, Antonio Solís sino estaba el ligado retrato a su de un ser talento, humano que, a sus después de una éxitos, vida llena de a su éxitos, capacidad para emocionar decide a millones de enfrentarse a sí personas, mismo con honestidad. pero con esta confesión, Un hombre que entendió que el verdadero ese legado legado no se adquiere una construye nueva únicamente dimensión. con logros, Ya no es solo el sino con artista que verdad. escribió canciones Y quizás inolvidables. esa Es sea también la el hombre enseñanza que, más valiosa de en un toda momento esta clave historia, de su vida, que no importa cuántos decidió años pasen, enfrentar su verdad y ni compartirla. cuán alto lleguemos. Y eso tiene un valor Siempre que va habrá más un allá de momento la en el que música. mirar hacia adentro El hecho de que esta será confesión el acto ocurra a más los importante de 65 todos. años, La no historia es de Marco casualidad. Antonio Solís no es Es solo una la de un etapa en la que artista las que alcanzó prioridades la cima cambian, del éxito, en la que lo sino la de esencial un se hombre vuelve que, más claro. ya no Después se de trata toda de una acumular vida, logros, decidió enfrentarse sino a su de dar propia sentido verdad, a a los vivido. 65 Y años. en ese contexto, cuando Hablar muchos con creen honestidad que ya se todo convierte está en dicho, una necesidad él nos más que demuestra en que una todavía opción. hay Aunque capítulos su historia por es escribir. única, el mensaje que Emociones por transmite comprender es universal y verdades Todos, por revelar. En algún Su momento, confesión no es el final de enfrentamos un la misterio, decisión de decir, sino el inicio o no de una decir nueva nuestra forma verdad, de mirar su vida de y su mostrarnos tal legado. como somos, Una etapa o donde de la mantener una autenticidad versión vale más que la perfección, más aceptada, donde lo la que Marco Antonio vulnerabilidad Solís se ha convierte hecho en fuerza. Es y donde el recordarnos silencio que nunca finalmente es tarde encuentra para su elegir voz. la honestidad. Quizás, ¿Y ahora qué? al final, La gran pregunta es lo ¿qué que más viene nos después? deja esta historia? Habrá No nuevas es lo que canciones dijo, que reflejen sino esta el etapa. valor de haberlo ¿Seguirá dicho? profundizando Porque en esta fondo, apertura emocional? todos simplemente guardamos algo que continuará el su mundo camino sospecha, con una perspectiva distinta, pero que solo no hay nosotros respuestas podemos definitivas. confirmar. Si esta historia te ha quizás hecho eso es lo reflexionar, más interesante. si alguna vez Porque sentiste por que primera detrás de vez una en persona mucho famosa, tiempo, su historia mucho no más de parece lo que estar se ve, guiada por expectativas entonces este externas, canal es para sino ti. por una búsqueda Aquí no solo interna. contamos historias, Después de haber recorrido el camino las de su analizamos, silencio, sus sombras las y su verdad desmenuzamos, revelada, y descubrimos el lo que viaje de realmente Marco hay Antonio detrás Solís de ellas. no termina en la Suscríbete confesión. ahora para no En perderte realidad, los próximos ahí relatos es donde comienza la impactantes parte sobre más celebridades. Convivir Secretos con esa revelados. verdad.
sostenerla en el tiempo que cambian y todo. permitir que Dale transforme me no gusta solo su si arte, quieres más sino contenido también su como vida este. cotidiana. Y cuéntanos en Porque los decir la comentarios. verdad es un acto ¿Qué poderoso. opinas sobre la confesión de Pero Marco vivir Antonio de acuerdo Solís? con ella. Tú también lo Lo es sospechabas aún más. Tu opinión es Marina parte de Mera. esta conversación. Cuando una figura pública revela Nos vemos aspectos en el profundos próximo de su video. mundo interior.